Muy bien. Octava parte. La codependencia del sujeto y el objeto. Llegados a este punto, es bueno relacionar los fundamentos de la psicología de origen junguiano con la tradición hinduista, considerando a esta última como uno de los desarrollos más maduros de la tendencia no objetiva o interiorizante de la mente humana. El pensamiento de Jung, que tomaremos aquí como una forma particular de la tradición visionaria occidental, define con claridad la actividad constructiva de la mente que proyecta sobre el mundo externo sus estructuras internas. Estas formas, los arquetipos, son definidas a veces como condiciones del psiquismo y otras como verdaderas entidades autónomas. Esta indecisión de Jung es un dato muy relevante y tenemos que hacernos cargo conscientemente de cómo participamos de ella o de cómo esa indecisión participa de nosotros. Los arquetipos son dioses o estructuras del psiquismo humano. Decir las dos cosas no resuelve la tensión. Si se acepta que son dioses, esto significa que tienen poder operativo, es decir, que ellos configuran la realidad que llamamos objetiva. Si aceptáramos eso, la pregunta que un hinduista o un cabalista nos formularían inmediatamente sería: ¿los arquetipos tienen poder operativo solo a través de la mente humana o son estructuras propias de una inteligencia que no es humana? Si es así, su poder es independiente del hombre. Operaban mucho antes de que éste apareciera, y lo seguirán haciendo una vez que éste se haya extinguido. Es evidente que esta cuestión es decisiva si queremos delimitar los alcances de un concepto muy importante en la indagación de los procesos mentales, como es el de la proyección. La proyección psicológica es propia de un individuo o grupo de individuos sobre una realidad que se le sigue considerando objetiva, la cual se ve distorsionada por esa proyección. La proyección psicológica es propia de un individuo o grupo de individuos sobre una realidad que se la sigue considerando objetiva, la cual se ve distorsionada por esa proyección. En este sentido, el trabajo de la conciencia es el de diferenciarse de ese contenido psíquico distorsionante, en principio considerado colectivo, que opaca y envuelve una subjetividad esencial que trasciende a lo colectivo. El proceso de individuación junguiano supone la existencia última de una conciencia individualizada o centro consciente capaz de diferenciarse de manera progresiva de las formas arquetípicas o contenidos indiferenciados de la psique. La proyección es así entendida como psíquica, y en este contexto es imposible aceptar su naturaleza materializadora. La indagación hindú, por su parte, afirma la existencia de una conciencia más allá del universo materializado. El universo aparece como una exteriorización de esa mente a través de la proyección creadora de sus formas, impulsos volitivos, rayos, arquetipos, dioses, etc. Esta presencia creadora trascendental se denomina de muchas maneras, a veces con nombre de Dios, por ejemplo Shiva, Brahma, Vishnu, cada uno expresando distintos niveles de la creación, o como para Brahman, en tanto estado de conciencia más allá de todos los estados conocidos posibles. Este estado de conciencia manifiesta el universo objetivo que percibimos a través de su Mayas Shakti es quien la energía de la que emana el conjunto de estructuras con las cuales esta hiperconciencia se proyecta, o mejor dicho, se materializa, hechizando a otros niveles menos complejos de sí misma.
Estos últimos son los que deberán diferenciarse de la telaraña creadora de Maya para regresar o despertar de su origen trascendente y creador. Esta aclaración nos sirve para mostrar la enorme distancia que existe entre la indagación de una psicología occidental y la mente hindú. Como la primera está aún atada a la tendencia objetivante de la mente, no puede eludir la existencia de un universo objetivo y consistente sobre el cual se produce la proyección. En consecuencia, esta no puede ser nunca una materialización o una exteriorización. En todo caso, se discutirá si esta consistencia última de lo externo e incognoscible para la mente humana, Kant, o como en el proyecto tecnológico científico, si el conocimiento último de la estructura de la materia, objetividad, es algo posible para nosotros los humanos. La psicología occidental puede definir la percepción como constructiva, pero no como creadora. La indagación hindú es infinitamente más radical por cuanto procura experimentar o sumergirse en la presencia de una conciencia trascendental o sustrato consciente generador del universo que nuestros sentidos y el pensamiento perciben. Detengámonos una vez más en las semejanzas y diferencias entre ambas posiciones. En los dos casos, se trata de explorar cómo la conciencia se desidentifica de todo aquello con lo que se ha identificado previamente. En los dos casos, tanto en el proceso de individuación como en la tradición Vedanta, se postula la existencia de un sí mismo diferenciado de las formas condicionadas. Un fragmento de ese sí mismo se ha extraviado en esas formas dominadas por la inconsciencia. La tarea es, entonces, la diferenciación definitiva del sí mismo respecto de la inconsciencia. En ambos casos hay un sujeto lúcido al final del camino. Jung parece detenerse en una diferenciación psíquica. El Vedanta se dirige a una completa diferenciación de la conciencia respecto del universo objetivo. A la identificación cerebral con la vivencia creadora de esta misma conciencia, fundamento en la que se disuelven toda objetividad y sensorialidad. La tendencia visionaria o interiorizante alcanza aquí su culminación y postula una conciencia sujeto absolutos, generadores de su propia exterioridad universo. Bien podríamos decir que todas las religiones van en esta dirección por uno u otro camino. La creencia en un sujeto absoluto, independiente de toda realidad objetiva y material, que tiene el poder de crearla, está tan arraigada en el cerebro humano que se nos aparece como una necesidad tanto lógica como emotiva. La creencia complementaria es que la subjetividad humana, por alguna misteriosa razón, puede encontrarse con esa conciencia absoluta al final de un determinado proceso. Lo que varía serán las formas de llegar hasta allí y los contenidos de este encuentro. En las religiones más cercanas a Occidente, donde no puede disolverse por completo la tendencia tecnológico objetiva de la mente, el encuentro con Dios es concebido como un premio por haber cumplido con la ley. La conciencia así premiada mantiene su identidad subjetiva inalterada e incluso, inmediatamente en el Islam, en el fin de los tiempos en el cristianismo, recobra su forma material terrestre en una restitución paradisíaca en pleno contacto subjetivo y objetivo carnal con el absoluto.
En la tradición hindú, este proceso lo experimenta una subjetividad esencial, el Atman o verdadero sí mismo, quien debe recorrer un largo camino a través de múltiples existencias materiales y sutiles antes de poder retornar a su estado de plenitud absoluta o para Brahman, del cual proviene en tanto emanación. Debemos meditar profundamente acerca de la presencia de este software en el cerebro, alma, Dios, Atman, para Brahman. Aparecen como los dos extremos, particular y universal, de la subjetividad absoluta, en claro antagonismo con la objetividad absoluta del universo material concebido por la tendencia opuesta tecnológica de la mente. Ambas organizaciones mentales parecen conformar los dos lados de la percepción cada vez que ésta se organiza como relación sujeto y objeto. La disolución simultánea de ambos lados solo es posible para un estado de conciencia más allá del pensamiento. Apenas el cerebro piensa, es decir, intenta recordar o verbalizar los estados más profundos, leer o escribir acerca de ellos, deducirlos lógicamente o imaginarlos, se pone en actividad toda la estructura pensamiento-imaginación y ésta genera automáticamente la polarización sujeto-objeto. Esto es inevitable. El cerebro, lo cual quiere decir nosotros, debe dedicarse activamente a comprender la estructura pensamiento-imaginación con la misma intensidad con la que hemos investigado la estructura del universo, la evolución biológica, nuestra estructura emocional o lo que fuera. Esto implica la realización de sucesivos insights, cuestionamiento de supuestos, que conduzcan a un aprendizaje revolucionario acerca de esta estructura. Esto es algo completamente diferente al aprendizaje del tipo discursivo, acumulativo, en este nivel propio de los teólogos, aquellos que saben acerca de la mente de Dios, sean estos occidentales u orientales, o de los científicos, los que saben acerca del ciego y azaroso universo objetivo. La disolución simultánea del sujeto y el objeto aparece plenamente desplegada en el budismo. Es posible que esta radicalidad lo haya hecho inadmisible para la mente hindú, dentro de la cual se originó, y por eso tuvo que emigrar fuera de la India. La mente china se ubicó desde un principio más allá de las subjetividades y objetividades trascendentales, a partir de su percepción inmediata del continuo flujo yin-yang-tao. Este flujo nada tiene que ver con sujeto, objeto, Dios, alma, mundo. En la base de la mente china no existen ni el sujeto ni el objeto. La relación como fundamento de la percepción. Una mente atrapada en la discusión objetividad-subjetividad se resiste denodadamente a aceptar que no hay nadie dentro del cerebro ni tampoco en el trasfondo del universo. La programación inconsciente que opera en ese nivel no se lo permite. Deberá realizar una serie de pasos intermedios imprescindibles antes de poder soportar tanta complejidad. Si tales pasos no se dan, el aprendizaje es imposible. Con pasos intermedios no debería interpretarse una serie de etapas a recorrer en una secuencia preestablecida. Por eso es más correcto decir la realización de suficientes conexiones neuronales que le permitan saltar sobre lo conocido, o mejor aún, la disolución del suficiente número de membranas separativas, velos, que permitan la realización espontánea de esas conexiones.
Tanto la tendencia tecnológica de la mente como la visionaria ponen muy poco énfasis en las relaciones, conexiones y menos aún en la interactividad cogeneradora de las entidades que el cerebro percibe. En términos simbólicos, ambas tendencias se presentan como columnas autosostenidas que se niegan a aceptar los zigzags que las complementan. Los zigzags tienen que ver con el encuentro, con las hibridaciones, con la inteligencia vincular, con aquello que no es fijo y nunca lo fue, y evidentemente con el amor. Las dos tendencias, tanto la técnica objetiva como la visionaria, no dan real importancia al amor. Encarnan un solo polo y en consecuencia tienen una dificultad insuperable para comprender el vínculo como fundamento. El amor aparece con relativa fuerza en la tendencia visionaria, pero, en general, bajo formas muy sexualizadas, tantra, alquimia, o reducido a la devoción hacia una entidad superior o al sentimiento del creador hacia sus criaturas. En última instancia, el amor es comprendido de una manera sentimental y no es posible concebirlo como una inteligencia de altísima complejidad. Sin embargo, es necesario insistir en que pese a su contenido necesariamente devocional, el budismo y el cristianismo encierran claves fundamentales para la maduración de la inteligencia humana, las cuales es muy riesgoso ignorar. Cuando en el budismo Mahayana, Buda, renuncia a entrar en el nirvana hasta que el último de los seres lo haya hecho, está alterando la programación del inconsciente fundamental. Por supuesto que esta afirmación adquiere la tonalidad mística y sentimental del sacrificio supremo. Esa es la traducción inevitable que surge del condicionamiento. Cuando en el budismo, Buda renuncia a entrar en el nirvana hasta que el último de los seres lo haya hecho, está alterando la programación inconsciente fundamental. Por supuesto que esta afirmación adquiere la tonalidad mística y sentimental del sacrificio supremo. Esa es la traducción inevitable que surge del condicionamiento. Pero en realidad le está diciendo a la mente hindú, que es su verdadera interlocutora, que primero se debe asumir plenamente la interrelación entre todo lo que existe. Ninguna conciencia puede saltar a lo absoluto antes de experimentarse amorosamente entrelazada con todo aquello que se le aparece como condicionado. Diferenciación no es subjetividad absoluta, sino relación absoluta, es decir, amor. El encuentro unilateral con el absoluto es la ilusión propia de un cerebro que no se ha abierto a la realidad plena de la relación. En términos budistas, la codependencia. Por el otro lado, la encarnación de Dios en el cristianismo, su muerte y el perdón de todas las heridas infligidas y recibidas, redención, implica también un terremoto en el software fundamental. En ambos casos se han introducido paradojas que tienen el potencial de destruir los condicionamientos generados por los aprendizajes acumulativos del cerebro y pueden ser activadas en el momento oportuno. El insight profundo dentro de la tendencia visionaria se produce cuando ésta se da cuenta de que el cerebro es el que crea un mundo de objetos, es decir, que los objetos no son en realidad sino una construcción. Construir objetos significa que la mente, en ese estado, separa cuidadosamente un grupo de relaciones de otro, con la certeza de que cada conjunto es una entidad subsistente en sí misma e independiente, sin relación de las demás. No tomemos esta frase como una idea, sino que, al considerarla, debemos darnos cuenta de cómo efectivamente percibimos un universo de objetos separados.
Las palabras separan al árbol del suelo y del cielo, a cada rama de las otras, del tronco y de las hojas, de la radiación solar y de los nutrientes químicos y del agua que las raíces absorben, etc. El cerebro condicionado se siente seguro solamente si percibe de esta manera. De hecho, que se borren los límites milenariamente establecidos entre una cosa y la otra, remite a un estado de confusión que la actividad del hemisferio izquierdo se encargará inmediatamente de resolver, devolviéndonos a la realidad de las distinciones nítidas y objetivas. Por eso el verdadero camino o aprendizaje es el de liberar a la realidad de la presión a la que la somete el cerebro condicionado. Que el cerebro suelte lo percibido objetivamente da lugar a que aparezcan las relaciones anteriormente excluidas o negadas, cuya exclusión permitía dibujar las formas absolutamente nítidas y claramente separadas. El pensamiento no puede hacer esto, por cuanto en ese nivel es inevitable que esta afirmación tome la forma de un sujeto que debe soltar a los objetos. En su treta final, el pensamiento afirma que el pensamiento mismo es el que debe ser controlado, soltado. ¿Por quién? Es visible que la tendencia técnico-objetiva, si realmente obedece a la dinámica de su aprendizaje, se ve obligada a ir en la dirección de descubrir que todo es relación. La manera que tiene la tendencia objetiva de la mente de percatarse de esto es a través de las matemáticas. La matemática es una relación de relaciones. Es el universo en tanto juego de proposiciones, en el cual todas las diferencias aisladas se desvanecen. Por ese camino, el primitivo universo de objetos consistentes llegó a convertirse en el mundo inimaginable de la mecánica cuántica o el de las supercuerdas. Un entretejido de vibraciones en el cual las partículas, entidades separadas que la mente creadora de objetos necesita desesperadamente sostener, se disuelven inevitablemente en trazas, campos y funciones de onda. En esta misma línea, la cibernética conduce a la mente hacia un mundo no lineal de feedbacks, bucles recursivos, fractales y órdenes caóticos. Es evidente que la tendencia técnico-objetiva aún no ha podido dar el salto que significaría percibirse a sí misma en aquello que percibe, es decir, poder ver la relación sujeto-objeto como una interrelación codependiente. Por ahora alcanza a ver un universo externo de relaciones en el que todo objeto o partícula se disuelve progresivamente en un mar de ecuaciones matemáticas, relación de relaciones, absolutamente inimaginables para la mente concreta. O alcanza a postular un principio de indeterminación en el que la percepción altera irrevocablemente a lo percibido. Pero no se dispone aún a indagar hasta las últimas consecuencias en la dinámica de la relación entre aquello que observa y aquello que se aparece como observado, con la excepción de David Bohm. David Bohm, discernimiento, conocimiento, ciencia y valores humanos. Una cita de un libro. Y 2 citas a los capítulos En el interior de la mente y Meditación. Es el fin del episodio 8.